Bueno, buenos días. Vamos a hablar hoy de infecciones respiratorias granulomatosas que tienen la característica de ser infecciones que afectan el pulmón, que se presentan clínicamente más lenta que las infecciones que producen neumonía adquirida de la comunidad que ya vieron previamente, en el cual vamos a encontrar otros patógenos implicados y hay algunas diferencias en cuanto al diagnóstico. Por lo tanto, es importante en esta clase reconocer cuáles son esos agentes etiológicos, tanto bacterianos como fúngicos, que producen más frecuentemente estas infecciones. En cuanto al diagnóstico, mucho de lo que se hace en neumonía adquirida de la comunidad también es útil para este caso, pero hay otras cosas extras que tenemos que tener en cuenta y cuáles son las medidas preventivas. La neumonía crónica tiene ciertas características. Por un lado, una evolución más lenta, en general se define como la presencia de síntomas respiratorios de 4 semanas o más. La mayoría tienen meses de evolución. Las características clínicas de estos pacientes es que además de la afectación respiratoria, además de la tos, puede ser con o sin expectoración. Habitualmente la tos es muy característica que sea tos seca, aunque los pacientes pueden tener expectoración y puede ser expectoración con hilitos de sangre, expectoración hemoptoica, pueden tener hemoptisis en algunos casos clínicos. Lo característico es que el paciente tenga afectación de otros órganos y que se van a manifestar, que los tenemos que buscar en el examen físico. Es importante revisar la piel porque muchas veces estos pacientes tienen lesiones a nivel de la piel y eso nos facilita mucho el diagnóstico porque la piel es el órgano más expuesto y en general es mucho más fácil tomar la muestra y hacer diagnóstico de las enfermedades cuando tienen manifestaciones a nivel de la piel, pueden tener lesiones a nivel de la boca. Es importante abrir la boca del paciente, revisar a ver si vemos úlceras o vemos otro tipo de lesiones a nivel de la mucosa yugal. Pueden tener afectación de otros órganos como hígado, vaso, sistema nervioso central, huesos. Pueden tener osteomielitis por émbolos sépticos de estos microorganismos. Pueden tener a nivel del sistema nervioso algunos lesiones tipo masa ocupante o abscesos y otros meningitis crónica. Una característica importante es que algunos microorganismos que producen neumonía aguda también pueden producir neumonía crónica y están descritos, como por ejemplo Staphylo aureus en ciertos grupos de pacientes, anaerobios, enterobacterias, principalmente en los pacientes que tienen trastornos de la deglución o los pacientes ancianos. Algunos bacillus negativos como Pseudomonas aeruginosa en ciertos grupos de riesgo, por lo que el desarrollo de estos microorganismos en los cultivos debe tenerse en cuenta para el tratamiento y deben tenerse en cuenta como patógenos de una neumonía crónica. Siempre es importante conocer la epidemiología del paciente, pero principalmente en las neumonías crónicas, la epidemiología del paciente me ayuda a sospechar y a pedir estudios para buscar ciertos microorganismos. Hay muchos de los microorganismos que producen neumonía crónica que no tienen una distribución mundial, sino que tienen una distribución en ciertas áreas endémicas, y saber si el paciente nació en cierto lugar de la Argentina, cuánto tiempo vivió, en qué otros lugares de las provincias de Argentina ha vivido o en otros países del mundo, a dónde viajó recientemente, dónde vive actualmente, de qué trabaja. No es lo mismo que sea un trabajador rural, que vamos a sospechar que puede ser, por ejemplo, una micosis sistémica como una paracoccidioidomicosis o histoplasmosis, si es un trabajador de vialidad o si es un trabajador que trabaja en la construcción removiendo tierra en zona endémica de la precordillera, vamos a sospechar una coccidioidomicosis. Si tiene contacto con aves, podemos sospechar una infección por histoplasma, podemos sospechar una criptococosis. La epidemiología es algo que siempre tiene que estar presente en la historia clínica del paciente. Enfermedades subyacentes, como enfermedades que a mí me favorecen o me predisponen al desarrollo de ciertos
infecciones o ciertos patógenos más frecuentemente también es algo importante a tener en cuenta. Si el paciente es HIV con menos de 200 o 250 CD4, puede tener algunas de estas patógenos como con más frecuencia. Podemos tener enfermedades oncológicas, podemos tener enfermedades oncomatológicas, ciertas enfermedades reumatológicas con tratamiento inmunosupresor. Y por último, dentro de los diagnósticos diferenciales, y eso sí es una diferencia muy característica con respecto a la neumonía adquirida de la comunidad. En general, en la neumonía que se presenta en forma aguda, las causas infecciosas son las más frecuentes. Podemos tener causas no infecciosas, pero en un porcentaje menor de casos. En la neumonía crónica, las causas no infecciosas son como más importantes en cuanto a la prevalencia o el porcentaje de causas. Y acá vamos a tener a otras enfermedades como diagnóstico diferencial de los microorganismos. Pueden ser tumores de localización primaria en el pulmón o pueden ser tumores que tienen otra localización, pueden ser enfermedad oncomatológica como los linfomas que pueden tener localización pulmonar. Típicamente las enfermedades autoinmunes o las enfermedades reumatológicas que se presentan como localización a nivel de la vía aérea. Pueden ser también las toxicidades por drogas. Hay un montón de drogas que producen toxicidad pulmonar y esa toxicidad pulmonar se presenta como una afectación pulmonar crónica, por lo que es importante cuando yo tomo una muestra y pido estudio microbiológico, tener en cuenta que esa muestra también debe utilizarse para un estudio no microbiológico, en general de anatomía patológica, de citología y muchas veces para búsqueda de diferentes enzimas, recuentos celulares que me permiten el diagnóstico de enfermedades reumatológicas. En cuanto a los agentes etiológicos que producen neumonía crónica, en nuestro medio el más frecuente es Mycobacterium tuberculosis. Lo que se está viendo en los últimos años es que hay un aumento de las especies no tuberculosis de micobacterias y que se llaman micobacterias atípicas. Hace muchos años las micobacterias atípicas se veían en pacientes inmunocomprometidos y ahora se están viendo infecciones en inmunocompetentes por micobacterias atípicas. Por eso es importante el cultivo y la identificación de los cuadros respiratorios, principalmente porque el tratamiento que se utiliza para la tuberculosis muchas veces para esas micobacterias atípicas no es útil, ya que pueden ser resistentes a fármacos que Mycobacterium tuberculosis habitualmente es sensible. Otros agentes bacterianos de neumonía crónica son Actinomyces y Nocardia, y dentro de las causas fúngicas, ya las nombré previamente, todos los hongos que producen micosis sistémica, Cystoplasma capsulatum, Paracoccidioides brasiliensis y Coccidioides posadacea pueden producir neumonía crónica, están en nuestro país en ciertas áreas endémicas. Hay que acordarse de Cryptococcus neoformans, que si bien producen más frecuentemente cuadros respiratorios y neurológicos en pacientes inmunocomprometidos, principalmente HIV o con otros factores de riesgo, puede afectar pacientes inmunocompetentes, principalmente infecciones por Cryptococcus gattii, y puede tener solamente una localización pulmonar y presentarse como una neumonía crónica. Dentro de los hongos también Aspergillus es un hongo que puede producir neumonía crónica en pacientes que no tienen un gran inmunocompromiso como los neutropénicos que producen infecciones agudas por Aspergillus, sino pacientes tabaquistas, pacientes con EPOC, pacientes con enfermedades pulmonares crónicas o pacientes con baja dosis de corticoides que pueden desarrollar una forma crónica de la enfermedad y presentarse como una neumonía de más de 3 a 4 semanas de evolución. Hay otros dos hongos que son Penicillium marnefi y Blastomyces dermatitidis que no son endémicos de nuestra región, pero sí uno los puede ver como enfermedades del viajero, por lo que hay que saber que Penicillium marnefi produce un cuadro muy parecido a la histoplasmosis y que se encuentra en la región de Asia, lo podemos ver en personas que vengan de viaje de esa zona, y Blastomyces dermatitidis de la zona de América del Norte principalmente. Dentro de los agentes etiológicos que producen neumonía crónica hay que recordar a otras bacterias como Rhodococcus equi. Rhodococcus equi se ve muy frecuentemente en personas que tienen contacto con granjas, personas que tienen contacto con caballos. Se ve muy frecuentemente en pacientes inmunocomprometidos con bajo CD4. Es muy característico de pacientes HIV y produce una neumonía de evolución crónica necrotizante.
pero lo podríamos agregar dentro del diagnóstico diferencial de neumonía crónica. En cuanto a la tuberculosis, el Mycobacterium tuberculosis complex está compuesto por Mycobacterium tuberculosis, bovis, africanum y BCG, en donde Mycobacterium tuberculosis es el agente etiológico más frecuente de la tuberculosis en nuestro medio. Es un bacilo ácido alcohol resistente de división lenta y el reservorio es el hombre. Una persona que tiene la enfermedad I bacilífera elimina gran cantidad de bacilos en las gotitas de flujo a través del estornudo o la tos. Estas son muy pequeñas, pueden medir hasta 5 micrones y por vía respiratoria llegan al alvéolo y ahí se produce el desarrollo de la tuberculosis en la otra persona. O sea, el contacto y la transmisión es principalmente a través de las gotitas de flujo por vía respiratoria. Con respecto a las micobacterias atípicas, son microorganismos que son saprófitos, se encuentran en el medio ambiente. Muchas veces se los encuentran en los cultivos en pacientes asintomáticos, por eso se dice que pueden colonizar sin que el paciente presente patología y obviamente como se encuentran en el medio ambiente también pueden contaminar cultivos. Por lo que un solo cultivo de esputo positivo para el desarrollo de estas micobacterias atípicas no se considera significativo en un paciente que no presenta patología pulmonar compatible con una infección por micobacterias y en el que sí presenta lesiones pulmonares compatibles, necesito por lo menos, eso determinado por distintas sociedades científicas, necesito por lo menos 2 muestras de cultivo de esputo positivas para que sea significativo, o una muestra positiva de BAL con determinación por biopsia transbronquial de granulomas o de un SIN-Nielsen positivo. Con respecto a las micobacterias no Mycobacterium tuberculosis, que son las llamadas micobacterias atípicas, las podemos clasificar en el tiempo de crecimiento, si es crecimiento lento, si es crecimiento rápido, y esto lo vemos todos los días en el crecimiento en el laboratorio. Aquellas micobacterias de crecimiento rápido son las que crecen dentro de los primeros 7 días en las placas de agar sangre, de los cuales las más frecuentes son Mycobacterium fortuitum y Chelonae, mientras que las de crecimiento lento más o menos tardan entre 10, 14 o hasta 3 semanas en crecer. Van a crecer más rápido en los medios líquidos y van a crecer más lento en los medios sólidos. Las más frecuentes son Mycobacterium avium, Mycobacterium intracelular y Mycobacterium kansasi. Mycobacterium marinum tiene un crecimiento intermedio y en general produce más afectación cutánea, mientras que kansasi, navium y intracelulares lo encontramos más en lesiones pulmonares. Estas micobacterias son micobacterias ambientales, se postula una vía de ingreso inhalatoria y también podía ingresar por vía digestiva, algunos postulan en algunos trabajos. Son micobacterias que se encuentran en el agua, en la tierra, en las plantas y algunas en contacto con los animales. Es raro encontrar el contacto epidemiológico del paciente por el cual adquirió la infección, salvo es muy frecuente encontrar infecciones por Mycobacterium marinum produciendo síndrome linfonodular en aquellos que tienen peceras en la casa o que tienen contacto con agua, en los que limpian aguas más estancadas. Y son patógenos que son de baja virulencia y en general se los ve más frecuentemente en pacientes inmunocomprometidos, aunque en los últimos años en el diagnóstico de tuberculosis pulmonar se estuvieron viendo como aislamiento en los laboratorios una mayor incidencia de rescates de micobacterias atípicas o Mycobacterium no tuberculosis causando formas pulmonares en pacientes inmunocompetentes. Nocardia es una bacteria aerobia, gram positiva, que se encuentra en el suelo, se encuentra en el medio ambiente, produce tanto infecciones en el ser humano como en animales. Las especies que más frecuentemente se encuentran asociadas a las infecciones, principalmente pulmonares, son el complejo nocardia asteroides y es frecuente que el paciente, además de localización pulmonar, tenga formas diseminadas y el órgano que más frecuentemente se afecta es el sistema nervioso central, produciendo lesiones de masas ocupantes en el sistema nervioso central más frecuentemente. Nocardia brasiliensis se la aísla en general de lesiones en piel asociadas a nocardia.
un 30% de las infecciones por nocardia es en pacientes inmunocompetentes, mientras que el resto se va a asociar a pacientes inmunocomprometidos. Lo podemos encontrar en pacientes con neoplasia, con tratamientos inmunosupresores, tratados con biológicos o pacientes HIV con bajo CD4. Bueno, ya nombramos a Mycobacterium tuberculosis como el agente etiológico más frecuente de neumonía crónica en nuestro medio, pero hay que tener en cuenta que en aquellos pacientes en donde no encontramos en el diagnóstico micobacterias, también si son pacientes que tienen epidemiología hay que plantearse la causa fúngica, principalmente conociendo los antecedentes epidemiológicos del paciente, sabiendo dónde vivió, dónde nació, pensando que estos pacientes son pacientes que tuvieron una micosis infección hace muchos años, quizás más de 10 años, relacionados a un viaje o relacionados a dónde vivieron de chicos y ahora por una enfermedad predisponente o por una condición que favorece, estos microorganismos pudieron haberse reactivado. Por lo tanto, tenemos que pensar en una histoplasmosis para coccidioidomicosis o coccidioidomicosis en todo paciente que tenga antecedente epidemiológico y que venga de área endémica para cada una de estas micosis. En cuanto a las diferentes áreas endémicas, bueno, la tuberculosis se encuentra en todo nuestro país. Obviamente hay un subregistro importante de los casos de tuberculosis, en donde les diría que en la región del oeste y la región del norte es donde se encuentran la mayor cantidad de los casos. En cuanto a la histoplasmosis, hay una región endémica que está relacionada a la pampa húmeda y un pequeño área endémica en la provincia de Salta, cerca de Orán. La paracoccidioidomicosis es una micosis que está aumentando en el área endémica, asociado a varios factores, entre ellos el cambio climático, los cambios en los cultivos, la deforestación, no solamente en Argentina, sino en países limítrofes como Paraguay y Brasil. Y el área endémica es un área con más temperatura y más lluvias que el área de la histoplasmosis, y se refiere a la Mesopotamia, Chaco Formosa y también de una pequeña zona cercana que comparte la zona endémica de Salta con la histoplasmosis, mientras que la coccidioidomicosis es un área endémica más semidesértica y es el área precordillerana que ven ahí dibujada en el mapa. En cuanto a la patogenia de estas micosis, y que la verdad que si uno la piensa también es muy parecida a la primoinfección de la tuberculosis también, son microorganismos que ingresan por vía inhalatoria. Este ingreso al microorganismo primero va a ser una respuesta inmunológica innata con fagocitosis, presentación antigénica y desarrollo de una respuesta de tipo Th1 que lo que finalmente logra es formar un granuloma. Este granuloma puede permanecer durante muchos años estable si esta persona que desarrolló la primoinfección por alguna enfermedad predisponente, como puede ser un trasplante, como puede ser medicamentos inmunosupresores, tratamientos con biológicos. Hay muchos biológicos que alteran la respuesta, principalmente Th1, y esos son biológicos que reactivan especialmente tuberculosis y micosis sistémicas, como los anti-TNF más frecuentemente, como el rituximab, o una infección por HIV en un paciente con bajo CD4, estos microorganismos pueden reactivarse y producir las formas clínicas características, que obviamente, como la primera infección es a nivel pulmonar, las formas clínicas más frecuentes son pulmonares. Como decíamos, formas clínicas pulmonares, pero una cosa que yo les adelanté al principio de esta clase es que son muy frecuentes las formas extrapulmonares, o sea, hay que buscarle al paciente dónde tiene patología, en qué otros órganos, porque muchas veces el diagnóstico se realiza gracias a la afectación de los otros órganos y uno lo sospecha gracias a los otros órganos afectados. A nivel del pulmón, el patrón radiológico es muy variado. La característica localización de la tuberculosis es a nivel de los vértices, es más frecuente en los vértices que en los campos medios inferiores, aunque las formas de prima infección afectan más frecuentemente los campos medios inferiores.
La forma de reactivación se localiza principalmente en los vértices pulmonares y la característica es que haya infiltrados con cavidades que se van formando, aunque a veces en pacientes principalmente inmunocomprometidos puede haber diseminación, de hecho no puede haber, hay diseminación hemática de estos microorganismos y desarrollo de pequeñas lesiones bilaterales que son nódulos muy chiquititos, menores a 1 milímetro, y por eso se los llaman patrón miliar. El patrón miliar es muy característico de la tuberculosis pulmonar en pacientes inmunocomprometidos, de la tuberculosis miliar, pero también se puede ver, por ejemplo, en los pacientes con histoplasmosis pulmonar que son inmunocomprometidos. También se ven lesiones miliares bilaterales que tienen una característica de distribución diferente con respecto a la tuberculosis, pero no nos permite diferenciar las técnicas por imágenes, ya sea radiografías o tomografías. Bueno, los órganos que pueden verse afectados son lesiones cutáneas, se pueden observar en la tuberculosis, en la histoplasmosis. El 60-70% de los pacientes HIV que presentan histoplasmosis diseminada tienen localización pulmonar y frecuentemente afectación cutánea. Los pacientes con coccidioidomicosis también pueden tener lesiones cutáneas asociadas. Ya nombramos las lesiones cutáneas asociadas a las infecciones por nocardia. La afectación del sistema nervioso central puede ser de dos formas. Podemos encontrar masas ocupantes, como en el caso de la nocardia y en el caso de la paracoccidioidomicosis, o podemos encontrar formas de meningitis crónica, más frecuentemente asociadas a la histoplasmosis, a la coccidioidomicosis y obviamente a la tuberculosis, que es la causa más frecuente de meningitis crónica en nuestro medio. Podemos tener afectación renal, principalmente en la tuberculosis, la afectación de los ganglios y el escrófulo dermatuberculoso, que a veces se puede asociar a formas diseminadas o puede ser compromiso ganglionar solo en una tuberculosis, y la afectación de las glándulas suprarrenales, que se da tanto en la tuberculosis como en la histoplasmosis o en la paracoccidioidomicosis, y uno de los diagnósticos diferenciales de la afectación suprarrenal también son los tumores, porque hay muchas enfermedades neoplásicas que también afectan las suprarrenales. Bueno, nocardia, ya nombramos los factores predisponentes, pacientes con enfermedades oncomatológicas, trasplantados, inmunosupresores, pacientes HIV-Sida, y lo característico cuando uno tiene que sospechar una nocardia es cuando ve a un paciente que tiene un infiltrado pulmonar, como se puede visualizar en esa tomografía de tórax, un infiltrado pulmonar derecho, en este caso asociado a derrame pleural, y una masa ocupante cerebral que se manifiesta como una lesión de absceso con contraste en anillo. En cuanto al desarrollo de la histoplasmosis enfermedad, la forma pulmonar puede ser la forma pulmonar aguda, cuando uno está expuesto a una gran cantidad de conidios, o en pacientes que son inmunocomprometidos y que desarrollan una prima infección, no pueden formar un granuloma y esa prima infección termina desarrollando una neumonía aguda de la comunidad que es muy difícil de diagnosticar en el momento. Una característica de la histoplasmosis es que esta forma pulmonar aguda se presenta en forma de brotes, entonces en general hay más de uno afectado cuando hubo más de una persona expuesta a esa gran cantidad de conidios, y eso puede ayudar a suponer el diagnóstico de una causa más rara que la neumonía adquirida de la comunidad común y corriente. Y la forma pulmonar crónica, que se refiere a esta reactivación de una histoplasmosis latente, que es más frecuente en el hombre que en la mujer, en general en personas mayores a 40, 50 años. Obviamente ya nombramos a los inmunocomprometidos como pacientes que pueden desarrollar una histoplasmosis, pero la forma pulmonar localizada es más frecuente en pacientes que son tabaquistas, que tienen una enfermedad pulmonar crónica o que tienen EPOC, pacientes alcoholistas o con ciertos factores predisponentes locales. En general, los pacientes inmunosuprimidos hacen formas diseminadas de histoplasmosis, y estas formas diseminadas se ven muy frecuentemente en pacientes HIV, en pacientes oncomatológicos. La incidencia es mucho menos frecuente, aproximadamente un 5% de los pacientes trasplantados o pacientes con quimioterapia pueden desarrollar una histoplasmosis. Podemos encontrar lesiones cutáneas que ya las nombramos, podemos encontrar lesiones
a nivel de la boca, lesiones ulceradas en el paladar y lesiones a nivel de la mucosa nasal también, simulando una leishmaniasis. En cuanto a la paracoccidioidomicosis, lo que se ve en el último tiempo es un cambio en la aparición clínica de la paracoccidioidomicosis. Característicamente, la forma crónica pulmonar del adulto es la reactivación de paracoxis en una afectación pulmonar bilateral en alas de mariposa que se puede asociar a lesiones mucosas habitualmente. Son úlceras que tienden a cicatrizarse y que son duras. Puede haber afectación también del labio y se presenta como labio de tapir. Esa es como la forma crónica más característica de la paracoccidioidomicosis y que en un 20% de los casos los pacientes pueden presentar lesiones en el sistema nervioso central, pero no en forma de una meningitis como sí lo puede hacer una histoplasmosis diseminada, sino en forma de abscesos, de masas ocupantes cerebrales, que muchas veces se hace un mal diagnóstico de un tumor, una metástasis cerebral, sin sospechar una paracoccidioidomicosis en pacientes que tienen antecedentes epidemiológicos. Y hay una forma diseminada, que es una forma más grave, que es la forma infanto-juvenil, que es más frecuente en chicos, en desnutridos, y que en general lo que produce es una forma diseminada con hepatosplenomegalia, que lo que se está viendo en el último tiempo, en esto que les decía, con el cambio climático, la deforestación y demás, es una mayor incidencia de formas más graves y de afectación más del sexo femenino, que no era tan característica de la paracoccidioidomicosis. Y muchas lesiones abscedadas en los ganglios y muchas lesiones cutáneas que no se veían tan frecuentemente. Con respecto a la coccidioidomicosis, puede evolucionar también, puede presentarse una forma pulmonar aguda o presentarse una forma crónica por reactivación. La forma diseminada se ve más frecuentemente en pacientes HIV con menos de 250 CD4 o en pacientes trasplantados o inmunocomprometidos. Los órganos que se pueden afectar, además del pulmón, pueden ser los huesos, pueden ser las articulaciones, entonces podemos tener artritis, osteomielitis con la aparición de tipo fístulas, como se observa en ese tobillo, y localizaciones pulmonares. Con respecto al diagnóstico microbiológico, en estos pacientes vamos a tener también métodos directos y métodos indirectos, así como también lo podemos usar en las neumonías agudas. Los métodos indirectos nos van a servir principalmente la búsqueda de anticuerpos en las micosis sistémicas endémicas, es diagnóstico el encontrar anticuerpos positivos, ya sea para una histoplasmosis, para una paracoccidioidomicosis o para una coccidioidomicosis. Las intradermorreacciones las usamos buscando PPD para tuberculosis y las intradermorreacciones para micosis sistémicas tienen sus limitaciones, no hacen diagnóstico de enfermedad, sí nos están marcando que el paciente tuvo una prima infección. En el caso de la PPD es más útil para los pacientes inmunocomprometidos o para los chicos, para buscar una tuberculosis latente, para los tratamientos, para iniciar tratamientos con biológicos, pero tiene sus limitaciones en la práctica y no nos está diciendo cuál es el origen de la neumonía del paciente finalmente. En cuanto a los métodos directos, es tomar las muestras del paciente, usar la microscopía, la técnica directa de la muestra y el cultivo de la muestra. En este caso es importante tener en cuenta que los cultivos son cultivos que van a tardar mucho tiempo. Estuvimos hablando, por ejemplo, de 15 días para poder tener una obtención de una muestra de endocardia habitualmente. En el caso de las micosis sistémicas dejamos el cultivo hasta 4 semanas, aunque podemos antes, aproximadamente en la segunda semana, podemos empezar a obtener desarrollo de estos hongos, a veces tardan más. Y en el caso de Mycobacterium tuberculosis también, la mayoría de las micobacterias atípicas que producen afectación pulmonar son de crecimiento lento y nombramos 2 o 3 semanas como para empezar a tener un desarrollo en los cultivos. Por lo que la microscopía es un elemento fundamental para la sospecha diagnóstica y empezar un tratamiento empírico al paciente rápido y no tener que esperar entre 2 a 4 semanas para poder poner un tratamiento. Bueno, en cuanto a las muestras que vamos a utilizar en el diagnóstico, las más frecuentes son las muestras respiratorias, obviamente.
Si el paciente tiene expectoración, el esputo seriado se usa siempre para descartar o para buscar una tuberculosis, que es hacer una muestra de esputo en 3 días consecutivos. Esta muestra tiene la característica que debe ser la primera de la mañana, debe ser una muestra significativa, debe ser con previo lavado y limpieza de la boca, con las mismas características del esputo previamente. Y con las 3 muestras de esputo logramos una sensibilidad de aproximadamente un 75-80% en algunos de los casos, mientras que con una sola muestra de esputo la sensibilidad para el diagnóstico de tuberculosis no llega al 30%. Muchos de estos casos los pacientes tienen tos seca o tienen mucha dificultad para tener expectoración o tenemos muestras de esputo que no son significativas y que no nos ayudan al diagnóstico, y en esos casos tenemos que realizar una fibrobroncoscopía con obtención de un lavado broncoalveolar. El esputo posval muchas veces lo encontramos en la práctica, pacientes que tienen tos seca, que se le pide una fibrobroncoscopía para lograr una muestra significativa, y después de realizar la fibrobroncoscopía los pacientes empiezan con expectoración, como que la fibrobroncoscopía estimula la secreción y la expectoración del paciente. Ese esputo posval también sirve para estudiar y muchas veces nos ayuda al diagnóstico microbiológico. Como son pacientes que además de la afectación respiratoria pueden tener afectación de otros órganos, como ya nombramos, si el paciente además de afectación respiratoria tiene derrame pleural, ese líquido de derrame pleural se va a utilizar. Muchas veces la tuberculosis también se asocia a derrame de otras serosas, como puede ser derrame pericárdico. La histoplasmosis también puede presentarse como forma de pericarditis, o pueden presentarse más frecuentemente la tuberculosis con líquido peritoneal, con una ascitis en estudio. Por lo tanto, esas serosas, líquido pleural, líquido peritoneal o líquido pericárdico, también son útiles para el diagnóstico. El problema de las serosas es que la carga tanto de micobacterias como de hongos es muy baja y la sensibilidad del diagnóstico, tanto del directo del cultivo de esos líquidos serosas, es bajo. Igualmente se realiza, pero cuando yo quiero tener una mayor sensibilidad en el diagnóstico, si el paciente tiene un derrame pleural, lo que tengo que hacer es una biopsia de pleura. Y la biopsia de pleura, tanto para la búsqueda de micobacterias como para hongos, tiene una sensibilidad mucho mayor. El estudio de la biopsia de la pleura y no tanto del líquido. En cuanto a otros tejidos afectados, si tenemos abscesos hepáticos, si tenemos un absceso de psoas o tenemos lesiones en otros órganos, podemos hacer una biopsia con estudio microbiológico directo y cultivo de esos órganos. En el caso de los pacientes que tengan afectación del sistema nervioso central, si es una masa ocupante, si es en forma de absceso, en general lo que vamos a tener que hacer es una biopsia en esa zona del cerebro, que se llama biopsia estereotáxica. En el caso de un paciente que se presente como una meningitis, lo que se puede hacer es una punción del líquido cefalorraquídeo, un estudio de las características del líquido cefalorraquídeo, que en general las meningitis crónicas por micobacterias y hongos se presentan con líquido claro, a predominio linfocitario, aumento de proteínas y glucosa baja, y el líquido se hacen estudios de directo y estudios de cultivo. En el caso de las infecciones fúngicas que se presentan como meningitis, como son el caso de la histoplasmosis y la coccidioidomicosis, lo que se puede hacer es buscar en el líquido cefalorraquídeo anticuerpos. ¿Por qué? La sensibilidad tanto del directo como del cultivo, tanto para micobacterias o para hongos, en el líquido cefalorraquídeo es muy baja. Es muy raro que esas muestras den positivas en los cultivos. Depende mucho del volumen de la muestra, y el líquido cefalorraquídeo se necesitan en general un volumen por lo menos de 5 mililitros para cultivo, tanto para micobacterias o para hongos, y lo ideal es tener un volumen aún mayor. Lo que podemos agregar al cultivo es la búsqueda de anticuerpos, en el caso de las infecciones fúngicas, que nos pueden ayudar un poco más para el diagnóstico. Igual el problema de esta técnica se hace por contrainmunoelectroforesis. El problema es que se necesita obtener por lo menos 10 mililitros de líquido cefalorraquídeo, concentrarlo y después buscar los anticuerpos. Y en cuanto al lavado gástrico, es una técnica que se usa solamente en los chicos. Los chicos con neumonía y con tuberculosis es muy difícil tener una muestra de esputo. Uno no puede explicarle a un nene cómo tomar una muestra de esputo, cómo expectorar en un frasco. Entonces,
antes de hacer una fibrobroncoscopía y un lavado broncoalveolar, lo que se puede hacer es poner una sondita y tomar una muestra del estómago, a donde va a estar todo el moco que los chicos se tragan, y hacer un estudio solamente directo para buscar los bacilos ácido alcohol resistentes. No es una muestra que sirva para cultivo. Otras muestras que podemos utilizar en el diagnóstico de estas infecciones es tomar muestra de sangre para hemocultivos. En general, los hemocultivos, tanto para micobacterias como para hongos, se realizan solamente en pacientes inmunocomprometidos, porque los pacientes inmunocompetentes la sensibilidad es tan baja que no es costo efectivo realizar los hemocultivos, pero en pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo pacientes HIV, en general se hacen toma de hemocultivos, toma de médulocultivos, que es cultivo de médula ósea. Los pacientes con infecciones diseminadas por micobacterias y hongos tienen habitualmente la médula ósea afectada. Son pacientes que se presentan con tricitopenia y lo que se hace es una punción aspiración de la médula ósea, poniéndole un poquito de delta para que la muestra no se coagule, y ahí se hace el directo y el cultivo. Tanto para micobacterias como para hongos tiene una sensibilidad bastante buena, casi de un 90-95%. Si tenemos afectación ganglionar y son ganglios duros, lo que podemos hacer es una biopsia de esos ganglios. Si son ganglios ablandados, se puede hacer una punción, tomar el pus que tiene el ganglio adentro y estudiarlo, ya sean causas de una histoplasmosis diseminada que se presenta con afectación ganglionar, una paracoccidiomicosis o una tuberculosis. Y como les decía previamente, paciente que tiene lesiones mucosas y lesiones cutáneas, el diagnóstico es fácil, podemos hacer una biopsia, podemos hacer una escarificación, mirarlo y en menos de 24 horas con un directo positivo ya iniciar un tratamiento al paciente y en muchos de los casos mejorar la mortalidad por hacer un tratamiento precoz. Bueno, en cuanto a la muestra de esputo, ya hablamos que se deben utilizar 3 muestras de esputo, un esputo seriado para lograr una sensibilidad más o menos de un 80%, y en el caso de las micobacterias, lo que habitualmente se hace en las muestras respiratorias es la tinción de Sil-Nielsen, en donde se puedan observar los bacilos ácido alcohol resistentes. La técnica de uramina-rodamina es una técnica que mejora la sensibilidad, pero que no se utiliza en todos los laboratorios. Si yo, además de una tuberculosis, quiero buscar otros microorganismos que también produzcan neumonía crónica, tengo que hacer una tinción de Kinshum para poder visualizar las nocardias. Las nocardias son bacterias gram positivas que se pueden ver en la tinción de Sil-Nielsen también, pero en la tinción que mejor se las puede observar es la tinción de Kinshum. También en la tinción de gram puedo ver actinomyces. Para poder ver Histoplasma capsulatum, que es un hongo muy chiquito, tengo que hacer una tinción de Giemsa. Y tanto para Coccidioides brasiliensis como Coccidioides posadasis se observan mucho mejor en el fresco que en las tinciones. En cuanto a los cultivos, son muestras que deben cultivarse de diferentes formas, o sea que tienen que ser muestras bastante abundantes para poder realizarse todos los cultivos que yo tengo que hacer, por lo que voy a hacer para cultivo para micobacterias, en general el Lowenstein-Jensen es el cultivo que más se utiliza. Si quiero buscar nocardias puedo utilizar agar-saburot, pero tengo que tener en cuenta que no le tengo que poner antibióticos porque si no la nocardia no va a crecer. Los medios para poder obtener desarrollo de actinomyces, que deben ser medios especiales para crecimiento de anaerobios, y para el desarrollo de hongos, medio de Saburot o medio de BHI, pero siempre poniendo el antibióticos, porque si tengo desarrollo de bacterias que forman parte de la flora normal de la vía aérea alta, no voy a obtener desarrollo de ninguno de los hongos que producen neumonía crónica. Acuérdense que estos son todos hongos dimórficos y hay que hacer el cultivo a 28 y a 37 grados. En todos los hospitales o los centros de salud no está disponible la realización de cultivo para micobacterias y principalmente para Mycobacterium tuberculosis.
por lo que hace varios años se reglamentó una serie de grupos de riesgo de tener infecciones por tuberculosis resistente, en los cuales siempre hay que hacer cultivo, y un grupo de pacientes que no se encontrarían en esa lista, en los cuales uno puede hacer un tratamiento empírico. Por ejemplo, un paciente con una afectación pulmonar con un SIN-Nielsen positivo en una muestra respiratoria, hacer un tratamiento empírico. Si tiene buena evolución, no hacer un cultivo. Si la evolución no es favorable, realizar un cultivo de una muestra respiratoria. La verdad es que si uno tiene la posibilidad de realizar un cultivo, siempre es importante. Y una cosa que se está planteando en el último tiempo es esto, de que no todos son los aislamientos de muestras de putos son Mycobacterium tuberculosis sean inmunocompetentes, y las micobacterias atípicas tienen distintos patrones de sensibilidad. Si el paciente es un paciente inmunocomprometido, si el paciente tiene antecedentes de haber sido tratado para una tuberculosis previa y se supone que pueda tener una recaída, o si tomó mal el tratamiento antifímico previamente, con posibilidades de haber hecho una resistencia a estos fármacos. Si el paciente es una tuberculosis inicial, pero tuvo contacto con personas con tuberculosis resistente, estuvo en algún hospital en donde hubo brotes de tuberculosis resistente, o viene de zonas de ciertos países que la tasa de tuberculosis multiresistente es alta, como Perú, Ecuador, ciertas zonas de África o Europa del Este, en esos pacientes siempre hacer cultivo de esputo. Son pacientes que se les manda el cultivo, como el cultivo tarda entre 1 o 2 meses, se les da un tratamiento empírico, pero quizás, dependiendo del resultado del cultivo, ese tratamiento tenga que ser cambiado. Una cosa que es importante que no nombramos y que se está utilizando mucho en el último tiempo es, además del resultado directo de las muestras y del cultivo y la espera del cultivo de las muestras, una cosa que se utiliza mucho, principalmente en muestra respiratoria, lavado broncoalveolar esputo, es la PCR, la búsqueda de ácidos nucleicos en la muestra respiratoria. Tiene una sensibilidad muy alta, más o menos de 90-95%. La búsqueda de PCR para micobacterias en otras muestras la sensibilidad es más baja. Hay estudios que muestran una sensibilidad aproximadamente un 50%, también depende mucho del volumen de la muestra, cuando son muestras de cerosas o líquidos cefalorraquídeos, pero muestras respiratorias la sensibilidad es muy alta, y se realiza una técnica de PCR real time que es el GeneXpert, que además es para Mycobacterium tuberculosis, no para micobacterias atípicas, pero además de poder hacer un diagnóstico rápido de una tuberculosis, también detecta genes de resistencia tanto para isoniazida como para rifampicina. A veces los genes de resistencia aparecen en la PCR y no se manifiestan fenotípicamente después en el estudio de la muestra de la micobacteria en el laboratorio. En cuanto a las micosis sistémicas, el cultivo se hace tanto a 28,37 grados, esto ya lo nombré, en medio de agar saburot o VHI, y lo que voy a lograr es el aislamiento de las dos fases. La fase parasitaria, en el caso de Histoplasma capsulatum y Paracoccidioides brasiliensis, va a ser una fase levaduriforme, mientras que la fase saprofítica va a crecer a 28 grados, y en el caso del Coccidioides posadacea, a las dos temperaturas crece la forma filamentosa con Clamidio artroconidios. Es importante que recuerden la búsqueda de anticuerpos en las micosis sistémicas endémicas. Es fácil sacarle sangre al paciente, ponerlo en un tubito seco y pedir serología. Obviamente vamos a pedir serología dependiendo del antecedente epidemiológico que tenga el paciente. Si vivió en zona endémica de coccidioides, si tiene una neumonía crónica, podemos pedir una serología para coccidioides posadacea, o si vivió en la zona de Misiones, vamos a pedir serología para coccidioidomicosis, o puede ser también si vivió en zona endémica de histoplasmosis. La serología positiva en las micosis sistémicas sirve para diagnóstico de certeza de la micosis respectiva, y también es útil para seguimiento de la enfermedad. Lo que se va haciendo con estos pacientes es iniciar tratamiento antifúngico. Muchas veces estas micosis tardan mucho en mejorar. Muchas veces los pacientes, por distintas causas que tienen que ver con la reacción inmunológica del paciente, en pacientes inmunocomprometidos, por la misma evolución de la enfermedad,
pueden evolucionar desfavorablemente o requerir cambios en el tratamiento, y lo que se va haciendo es titulación de anticuerpos cada 2 meses para ver cómo va evolucionando la curva. Si la curva de anticuerpos va disminuyendo, quiere decir que el paciente tiene buena evolución. Si la curva de anticuerpos va aumentando, quiere decir que el paciente tiene mala evolución. Bueno, lo de la intradermoreacción ya lo nombramos, cómo se hace la intradermoreacción. Una vez que se hace, se lee entre las 48 y 72 horas, negativo menos de 10 milímetros, positivo 10 o más. En pacientes inmunocomprometidos, el límite que se toma de positivo es mayor a 5 milímetros. Es importante en una intradermoreacción que la positividad se interprete por la visualización, o sea, debe verse un eritema y también debe palparse un nódulo en la zona de realizada la intradermoreacción. Acuérdense de la vacuna BCG, que solamente se da una dosis en niños recién nacidos, que tienen que tener un peso más de 3 kilos y no ser prematuros. Y solamente esto es para prevenir las formas graves de la enfermedad, principalmente la meningitis tuberculosa en estos nenes chiquititos. No hay más dosis de BCG extras, todas las dosis que se daban en pacientes adultos se suspendieron. Y es importante, en cuanto a las micosis sistémicas, saber que estos hongos están en el medio ambiente, que las infecciones agudas o las neumonías agudas y los brotes que se producen están asociados a una sobreexposición de conidios que se pueden prevenir. Uno debería prevenir estas infecciones en trabajadores simplemente con el uso de barbijo. A veces hay que tener en cuenta también que cuando uno está paseando puede meterse en una caverna que hay murciélagos, y cuando uno pasea tampoco hace mucha prevención con barbijos.